en la Dirección Regional de Salud, específicamente la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, ¿no? Como responsable de calidad del aire. En esta oportunidad vamos a compartir una cátedra muy importante sobre lo que es el módulo de legislación, normas y antecedentes del impacto ambiental. De qué manera nosotros vamos a poder aplicar los diferentes dispositivos legales para poder, en ese sentido, aplicarlos y nos conduce cómo vamos a elaborar un estudio de impacto ambiental, cómo vamos a canalizar algún tipo de procedimiento ante el sector competente. Entonces, es muy importante conocer en ese sentido la funcionalidad de cada uno de los entes del Estado en función a los organismos que nos brindan estos instrumentos de gestión, como es la certificación ambiental, ¿no? Entonces, en función a ello vamos a poder desarrollar diferentes actividades. Entonces, en relación al componente de esta presentación, vamos a ver el marco normativo nacional, los fundamentos de la evaluación del impacto ambiental y las generalidades del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para una Inversión Sostenible, que es el SENACE, y la Ley de Certificación Ambiental Global, la Ley 30327, ¿no? Entonces, esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, hablemos un poco de los fundamentos del sistema de gestión ambiental. Cuando estamos hablando de la ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en este caso, generalmente va a estar constituido, se encuentra constituido por las instituciones estatales, ¿no? Entonces, organismos y oficinas de los diferentes ministerios que tengan competencia ambiental, las instituciones públicas del orden local, regional y nacional, ¿no? Entonces, representantes del sector privado y la sociedad civil, ¿no? Entonces, es muy importante que debemos de considerar, ¿no?, a cada uno de estos actores y cuáles son los roles en estos procesos cuando hablamos del estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, estos actores, ¿cuál es el rol de cada uno? Entonces, ¿por qué vamos a, tal vez cuando hacemos tenemos un estudio de impacto ambiental, es muy importante que se esté sentado en una mesa de trabajo representantes del Estado, representantes de la empresa privada y la sociedad civil, porque lo que buscamos es que exista un equilibrio al momento de ejecutar un determinado proyecto y no se convierta tal vez en un conflicto socioambiental, ¿no? Entonces, es muy importante por eso anticiparnos a ello y cumplir con toda la normativa legal para la ejecución de un determinado proyecto, ¿no? Entonces, el sistema de gestión ambiental, según el artículo 14 de la Ley de Gestión Ambiental, indica en ese sentido que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene a su cargo la integración funcional y territorial de la política, normas, instrumentos de gestión, así como funciones públicas y relaciones de coordinación de las instituciones del Estado y la sociedad civil en materia ambiental. En otras palabras, es muy importante que debemos de conocer, ¿no?, cuál es el rol del Estado al momento que implementamos o vemos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no?, los cuales nos va a permitir orientar, integrar, supervisar y evaluar, lo que me permite garantizar las políticas, planes, programas y acciones destinadas a la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, por ello es muy importante que se deba mejorar e incentivar la coordinación de la gestión ambiental con los diferentes sectores, ¿no? Entonces, el sistema de gestión ambiental constituye
sobre la base de las instituciones estatales. Cuando hablamos de una institución estatal, vamos a encontrar tal vez al Ministerio, en este caso, de Energía y Minas, el Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud, Ministerio en este caso, de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Todos los ministerios que tengan competencia ambiental. Y obviamente que también vamos a encontrar a los organismos adscritos. ¿Y cuáles van a ser esos organismos adscritos al Ministerio del Ambiente? Los que van a ser los opinantes, los que nos van a dar una opinión técnica fundamentada en el caso de que sea necesario solicitar a estos opinadores una opinión en relación al proyecto que vamos a ejecutar. Y ahí tal vez podríamos mencionar, por ejemplo, los organismos adscritos. Vamos a tener a LANA, en ese sentido a CENAMI, OEFA, y después otro organismo adscrito al MINAM, vamos a tener, entonces, en función a esas actividades relacionadas que tengan con competencia ambiental. Entonces, también vamos a tener la presencia de los organismos públicos descentralizados, ¿no? E instituciones públicas a nivel nacional, regional y local, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las instituciones públicas a nivel regional, ya vamos a hablar los diferentes gobiernos regionales. En Tacna es gobierno regional, pero en Arequipa tenemos las GERESAS, que son las gerencias regionales de medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí es muy importante, pero evaluamos las competencias ambientales en función a las atribuciones y competencias que tienen, ¿no? Cada una de estas instituciones públicas. Entonces, claramente tenemos que conocer cuál es la función, cuáles son las funciones que tiene el gobierno regional, el gobierno local en competencia, en materia ambiental, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si hablamos dentro de los gobiernos regionales, vamos a tener en ese sentido que están las diferentes instituciones. Vamos a encontrar a la Dirección Regional de Energía y Minas, Dirección Regional de la Producción, Dirección Regional en este caso, de Transportes y Comunicaciones. Entonces, todas las direcciones que tienen competencia ambiental, ¿no? Que es muy diferente cuando hablamos a nivel nacional, hablamos los ministerios. Y en gobiernos locales, vamos a encontrar en este caso, en gobierno local, las gerencias de medio ambiente, las que tienen competencia, ¿no? En este caso, de acuerdo al artículo 80, indica, ¿no?, que deben de hacer, en este caso, relacionada a la salud y protección del medio ambiente, ¿no?, en función a las funciones que tiene el gobierno local. Entonces, básicamente, tenemos que considerar que estas instituciones, desde el nivel nacional, regional y local, ejercen competencias y funciones sobre el ambiente, ¿no?, y los recursos naturales, así como por los sistemas regionales y locales del sistema de gestión, contando con la participación del sector privado y la sociedad civil. Entonces, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental promueve y va a optimizar la implementación de los mecanismos de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Entonces, eso nos permite garantizar este proceso. Entonces, ¿por quiénes está conformado el Sistema Nacional de Gestión Ambiental? Va a estar conformado por los siguientes sistemas funcionales. El Sistema Nacional de Áreas Naturales, en este caso por el Estado, el SINAMPE, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que es el CIA, el Sistema Nacional de Información Ambiental, es el SINIA, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es el SINEFA, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, en este caso es SNRH, ¿no? Entonces, estos integran el sistema funcional del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Entonces, los cuales nos va a llegar a poder cumplir con la Política Nacional del Ambiente. Entonces,
Es muy importante por ello que debemos de conocer la funcionalidad de estos sistemas. Entonces, la funcionalidad de estos sistemas me permite conocer que es un mecanismo de integración, coordinación e interacción transsectorial en los diferentes ámbitos de la gestión ambiental. Entonces, vamos a ver un video del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Un momento, por favor. Ya, sigue entrecortado, ¿no? Me parece que es el video. Vamos a continuar. De todas maneras, le voy a mandar el enlace para que ustedes lo puedan ver por el chat. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escucha? ¿Escucha claro? Ay, ahora sí, me parece que es entonces el video. Ya, bueno, vamos a continuar. En sí, en este caso, como les mencionaba, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental es un instrumento, en este caso de gestión, que nos va a permitir orientar, integrar, coordinar, supervisar y evaluar, ¿no? En este caso, las políticas, planes y programas de acciones destinadas a la protección del ambiente, ¿no? Y que va a tener una repercusión en la salud de la población. Entonces, es muy importante por eso que actualmente esto, cuando hablamos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, hablamos de la Política Nacional Ambiental. Ya se ha suscrito una nueva Política Nacional del Ambiente al 2030, ¿no? Entonces, ya tenemos a nivel nacional y a nivel regional se ha venido trabajando la actualización de estos instrumentos de gestión, sería la política ambiental regional. En este caso, en Tacna, ya tenemos aprobada nuestra política ambiental regional, que se trabaja en este instrumento de manera participativa y articulada desde la Comisión Ambiental Regional, ¿no? Que es la CAR. Entonces, son espacios de diálogo técnico en los cuales abordamos los diferentes, en este caso, líneas de acción relacionadas a los componentes aire, agua, suelo, biodiversidad, residuos sólidos, ¿no? Y hacemos un mapeo de las problemáticas que podamos abordar en estas reuniones técnicas en materia ambiental, porque es un espacio, en este caso, de consulta técnica, donde trabajan instituciones, representantes de las diferentes instituciones públicas del Estado, ¿no? Y hay representantes también de la empresa privada y de la sociedad civil. Entonces, para cuando nosotros hablamos las generalidades del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, es muy importante que cómo vamos a poder articular las diferentes acciones de prevención, ¿no? Porque se va a desarrollar o ejecutar un proyecto de inversión pública, un proyecto de inversión privada o un proyecto de inversión mixto, ¿no? Entonces, es muy importante que debemos de conocer cómo se va a participar, cómo vamos a poder controlar los impactos ambientales que podría generar, ya sea positivo o negativo, sobre la ejecución de un determinado proyecto. Y que este proyecto de inversión pública va a estar sujeta
en este caso, a una acciones de supervisión, fiscalización, ¿no? En el caso que no cumpliéramos algún instrumento legal, entonces son pasibles a sanción. Entonces, para ello que se busca que este sistema se desarrolle de manera participativa y exista una vigilancia. Y parte de ello, cuando se ejecuta un proyecto de inversión, en este caso privado, generalmente son para las empresas mineras, ya se desarrolla, pues, existen monitoreos participativos ambientales, ¿no? Donde se está involucrada la participación de la comunidad. Entonces, el sistema, si hacemos una evaluación en el tiempo, cómo se ha abordado el tema del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Vemos que en el año 2001 se crea la ley del CIA, ¿no? Que es la ley 27446. Luego, en el año 2004 sale la ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? La ley 28245. Y luego, en el año 2005 se crea la Ley General del Ambiente, la ley 28611. Y en el año 2008 hay una primera modificatoria de la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces ya en el 2009 tenemos en ese sentido como la Dirección de Vivienda, Construcción, Urbanismo y Saneamiento, entonces desarrolla instrumentos de gestión ambiental, y luego tenemos el reglamento de la ley del CIA, que ha sido promulgado mediante Decreto Supremo 019 del 2009, ¿no? Entonces, observamos, miren, desde el 2001, después de 9 años, recién ha sido promulgado este instrumento de gestión, entonces, lo cual hemos tenido una inacción. Cuando nosotros aplicamos un dispositivo legal, no podemos aplicar la ley, porque todavía nos falta precisar, tenemos vacíos y no nos permite ejecutar a tiempo real, ¿no? Entonces, en el 2009 ya sale el reglamento, entonces ya podemos aplicar desde los diferentes sectores, ¿no? Entonces hay, en este caso, ya competencias. Luego tenemos, en ese sentido, ya hay un organismo que se crea, que es el SENACE, ¿no? Entonces, para ello, ha habido ya en función a los proyectos de inversión pública o los estudios de impacto ambiental, el SENACE va a evaluar, y ha habido una transferencia ya en este caso, de competencias, ¿no? Porque antes cada sector evaluaba los estudios de impacto ambiental. Entonces, los de mayor envergadura ya son evaluados por el SENACE, y hemos tenido, pues, la primera es vivienda y construcción, agricultura y riego, hidrocarburos, industria, el tema de residuos, ¿no? Y luego en el 2018 hay una modificatoria de la ley del CIA, ¿no? Que está relacionada ya en la parte del reglamento. Entonces, estos es los alcances que se ha suscitado en la línea del tiempo relacionada a la evaluación del impacto ambiental. Entonces, el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental es un sistema único y coordinado, ¿no? Entonces, en las cuales es de carácter preventivo y va a permitir trabajar de manera transversal con todos los sectores públicos, ¿no? Entonces, que tengan competencia ambiental. Entonces, el objetivo de esto es realizar acciones de prevención. ¿Cómo podemos prevenir, en este caso, que se podría generar un daño o deterioro producto de las actividades que realiza un determinado proyecto, ¿no? Mediante la ejecución de un proyecto? ¿Cómo controlo los riesgos que se podría asociar al deterioro de la calidad del ambiente, ¿no? Entonces, también vemos reducir, ¿no? Reducir al máximo, o vamos a minimizar, en este caso, los impactos negativos que se podrían generar producto de las actividades, y mitigar
que es algo que no podremos lograr a cero, pero al menos que vamos a cumplir los límites máximos permisibles, o en este caso, los estándares de calidad ambiental. Entonces, es muy importante que para que nosotros podamos hablar de acciones de prevención, de reducción y mitigación, debemos de conocer los diferentes dispositivos legales al momento que vamos a aplicar, ¿no?, los monitoreos ambientales, y son parte de los instrumentos de gestión ambiental. Entonces, en el marco del CEIA, nos permite, en este caso, identificar, prevenir, supervisar de manera anticipada los impactos ambientales negativos significativos, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que en este sentido, el administrado presenta un expediente en los cuales ha evaluado los posibles impactos que podría generar en este caso, esa actividad. Entonces, vamos a predecir los impactos, ¿no? Entonces, con la finalidad de poder controlarlos. Entonces, eso es el antes. Cuando no tenemos, ahí tenemos que hacer una evaluación en ese sentido, sin proyecto y con proyecto, ¿no?, para poder mitigar y reducir. Entonces, en el estudio de impacto ambiental, ahí el administrado ya prácticamente va a, como quien dice, ¿no?, va a firmar los compromisos para poder controlar los posibles impactos que podría generar esa actividad. Entonces, en ese campo están comprendidas también los planes, políticas y programas a nivel nacional, regional y local. Entonces, como les mencionaba, ¿no?, hablábamos de una política nacional al 2030, ¿no?, que eso es a nivel central, que en ese sentido, quién lo administra, quién va a hacer seguimiento de todo lo planificado en el componente ambiental, va a haber el Ministerio del Ambiente. Y a nivel regional vamos a tener nuestra política nacional, nuestra política regional ambiental, que lo vamos a trabajar a través del gobierno regional, a través de la Comisión Ambiental Regional. Entonces, ahí, en este espacio de trabajo donde tenemos los diferentes actores de las diferentes instituciones que tengan competencia ambiental, ¿no?, y representantes de la sociedad civil y la empresa, para poder controlar, ¿no?, qué hacemos frente a la identificación de problemas de contaminación ambiental, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas que tiene la región? ¿Cómo nosotros podemos abordar para poder mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos que tener estos planes, en este caso, debe estar reorientado a la prevención de los posibles impactos que podría generar una determinada actividad, ¿no? Entonces, ¿qué busca el CEIA? Busca la regulación en materia de certificación ambiental, ¿no? Entonces, que sea no solo transversal, sino que también efectúe condiciones de igualdad para los sectores y entidades de los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Entonces, para ello, ya tenemos un actor muy importante que es el SENACE, ¿no? Entonces, el SENACE va a ver en ese sentido, va a evaluar expedientes, por ejemplo, ¿no?, si hablamos del sector de minería, de gran minería y mediana minería, y todo lo que es minería artesanal, ¿no?, y pequeña minería, lo va a ver en ese sentido, los instrumentos de gestión ambiental los aprueba en la Dirección Regional de Energía y Minas, ¿no? Entonces, quien haga sus veces. Entonces, en ese sentido, es muy importante por eso ver cuáles son esos mecanismos que vamos a desarrollar para poder elaborar los diferentes estudios de impacto ambiental, con quienes vamos a coordinar, ¿no? Y por ello, vemos que a veces, a nivel regional, vemos que muchas direcciones regionales todavía no estamos lo suficientemente empoderados en este tema. Tenemos deficiencias en lo relacionado a recursos humanos, a equipos, ¿no?, para poder realizar los monitoreos cuando hablamos de la supervisión. Entonces, generalmente nuestros expedientes, cuando van a tramitar un instrumento de gestión ambiental, como es la certificación ambiental, estos son elevados al nivel central. Por eso que tal vez
existe cierta disconformidad de los administrados cuando dicen, no, ¿por qué no evaluamos los expedientes a nivel regional y no tienen que ir al nivel central? El proceso de evaluación lo realiza el SENACE y las autoridades competentes compuestas por ministerios, gobiernos regionales, locales, que conducen el proceso de evaluación de impacto ambiental a través de la categorización, revisión y aprobación de los estudios ambientales. Entonces, es muy importante, por ello, conocer muy bien la funcionalidad de cada uno de los actores. Debemos de cómo se va a conducir ese proceso de evaluación del impacto ambiental, ¿no? Entonces, para ello es muy importante, cuando hablamos de un sector, tenemos que conocer su texto único de procedimientos administrativos. Ahí nos van a indicar todos los requisitos que necesitamos y qué alcances vamos a realizar al momento de la evaluación. Dependiendo, pues, también es dónde nos encontramos laborando. Si estamos laborando para la parte del administrado, o tal vez estamos a nivel del gobierno local, ¿no? O gobierno regional, o a nivel de estado. Voy a revisar. Entonces, tenemos que ver los principios del sistema de evaluación de impacto ambiental, que son principios de la ley 28611. Entonces, vamos a encontrar el principio de la indivisibilidad, ¿no? Entonces, ahí nos habla que la evaluación del impacto ambiental se realiza de manera integral e integrada, sobre políticas, planes, programas y proyectos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos, en este caso de estos nuevos proyectos, son proyectos de inversión pública. Entonces, en los cuales es muy importante conocer de qué manera estos proyectos van a generar algún impacto ambiental negativo significativo. Entonces, los cuales van a estar señalados, por ello, en un anexo hay, en el listado de inclusión de proyectos de inversión sujetos a el estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, es muy importante conocer de qué manera vamos a hacer, o a supervisar, o a evaluar, o a formular nuestro proyecto de inversión en el marco del CIA. Entonces, ahí tenemos que asegurar de manera permanente y adecuada el manejo ambiental de dichos componentes, ¿no? Entonces, en función al proyecto que se va a ejecutar, sobre todo evaluando el buen desempeño ambiental de la organización en todas sus fases, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir en ese sentido? Que tenemos que corroborar que la empresa hace un uso racional de los recursos, ¿no? Entonces, y los cuales también, ¿cómo lo demuestra? A través de los monitoreos ambientales. La participación, en este caso, promueve la intervención informada y responsable de todos los interesados en el proceso de evaluación de impacto ambiental, para una adecuada toma de decisiones y lograr la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de inversión. En otras palabras, nos está indicando en ese sentido cómo va a participar el Estado, la sociedad civil y, en este caso, la empresa, ¿no? Porque si existe una comunicación fluida, se da esos procesos de, en este caso, participativa de información sobre el proyecto que se va a ejecutar,
relacionado al estudio de impacto ambiental, entonces no vamos a tener conflictos socioambientales. Si se están informadas estos tres entes, es como que hablamos de una trilogía, ¿no? La empresa, el Estado y la sociedad. Entonces no vamos a tener un conflicto. Entonces vamos a poder desarrollar una adecuada toma de decisiones al momento que se va a ejecutar un determinado proyecto, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de esas políticas, ¿qué buscábamos? Garantizar el uso de los recursos y sobre todo también vamos a controlar los posibles impactos que podría generar esa actividad, ¿no? Entonces, que debe ser sostenible en el tiempo para la protección de la salud de la población. Entonces, también vamos a hablar del principio de la complementariedad. El Estado debe asegurar la coherencia y complementariedad en el ejercicio de las funciones públicas relacionadas en el CIA, así como el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental y otras obligaciones a nivel nacional, regional y local. Eficiencia, que es otro de los principios, nos habla, en este caso, la capacidad del uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo determinado. En ese sentido, las decisiones que se adopten en el marco del CIA deben mantener debida proporcionalidad entre las medidas que se determinen y los objetivos que se deben lograr. En otras palabras, en este caso, ¿cuál es la capacidad que tenemos para realizar o cumplir adecuadamente una función, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ejecutar un determinado proyecto, entonces tenemos que relacionar cuál es el nivel de eficiencia para poder hacer un uso de los recursos sin que se pueda afectar, se vea afectado, ¿no? Tal vez el agotamiento de un recurso. Entonces tenemos que hacer ese uso racional para poder lograr los resultados deseados. ¿Y cuál va a ser ese resultado deseado? Que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Asegurar el uso de los recursos para las futuras generaciones. Y cuando hablamos de la eficacia, nos implica la capacidad de hacer ambientalmente viables las políticas, ¿no? Entonces, en este caso vamos a poder hablar cómo vamos a comprobar, ¿no? En este caso, el efecto que podría desarrollarse sobre esos planes y políticas que ejecuta, en este caso, a nivel de Estado, ¿no? Entonces, en relación también a los proyectos de inversión propuestos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para lograr, en este caso, los objetivos que nos trazamos, ¿no? Entonces, vamos a determinar a través de medidas de prevención, de control, mitigación, recuperación, ¿no? Y eventual compensación en el caso que podría ocurrir. Y la responsabilidad compartida, que es otro de los principios, el Estado y los inversionistas privados, los organismos no gubernamentales, la población organizada y los ciudadanos en alianza estratégica unen esfuerzos para la gestión ambiental y la efectiva implementación del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, ahí es una responsabilidad compartida sobre la ejecución de los proyectos, ¿no? Entonces, no solamente ahí vamos a responsabilizar, ¿no? Cuando se ejecuta un proyecto a un determinado actor. Entonces, debe estar claramente, en este caso, definir cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores. Siempre vamos a hablar en estudio de impacto ambiental, vamos a hablar en relación a la ejecución de los proyectos, la participación de la sociedad, el Estado y la empresa.
¿no? Que tiene que haber un equilibrio. Entonces, sobre todo, para que no se desarrolle un conflicto socioambiental. Entonces, se debe de transparentar estos procesos al momento que se elabora un estudio de impacto ambiental, cómo lo presentamos a la comunidad, ¿no? Para ello se tienen que desarrollar las audiencias públicas, ¿no? Y presentar los estudios de impacto ambiental. Entonces, si transparentamos los procesos, obviamente que no vamos a tener, en ese sentido, posterior a ello, problemas, ¿no? Relacionados a que no está de acuerdo la comunidad en relación a la aprobación de un determinado estudio de impacto ambiental, ¿no? Por ello que también es muy importante la participación del Estado, porque son los que van a revisar y evaluar estos estudios de impacto ambiental. Entonces, los que realizan la evaluación de estos documentos, estos expedientes, que son conducentes a una certificación ambiental, deben de tener la experiencia y la competencia, ¿no? Para poder desarrollar y obtener, pues, prácticamente cuáles son esos compromisos que va a asumir el administrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que pasó con el caso del derrame de petróleo en Ventanilla, ¿no? Entonces, ahí tiene su instrumento de gestión ambiental aprobado, Repsol, pero se encontró un vacío al momento en ese camino, ¿no? Y dijeron, ¿por qué no se activó el plan de contingencia? Ese plan de contingencia está dentro del estudio de impacto ambiental. Entonces ahí hay una responsabilidad funcional por parte del evaluador. Entonces, ¿qué debe de contener? ¿Cómo desarrollamos este tipo de acciones, ¿no? O al momento que vamos a evaluar el expediente. Entonces tenemos que tener en cuenta todas esas consideraciones técnicas. Entonces, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿cuáles son las autoridades que integran, no? Entonces, vamos a tener al ente rector, que es el Ministerio del Ambiente, es el organismo rector del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con este, coordina con las entidades públicas su aplicación y es responsable de su correcto funcionamiento, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hablamos en ese sentido, si hablamos específicamente en el marco de lo que es la fiscalización ambiental, ya vamos a encontrar al OEFA, que es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, ahí es muy importante conocer, ¿no? ¿Cómo vamos como sector? Tenemos tal vez al Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción, ¿no? Que tienen competencias ambientales. ¿Cómo nos van a supervisar nuestras actividades? Como ministerio no, pero a través de los gobiernos regionales sí, ¿no? Hace un momento les mencionaba, ¿no? Dentro del gobierno regional encontramos las diferentes direcciones regionales que tienen competencia ambiental. Entonces, vamos a tener autoridades competentes que pueden ser las autoridades sectoriales nacionales, regionales y locales, ¿no? Que conducen el proceso de evaluación del impacto ambiental. Como nosotros sabemos, tenemos que conocer prácticamente cuáles son las competencias que tiene cada sector. Generalmente vamos a encontrar relacionado al estudio de impacto ambiental en su texto único de procedimientos administrativos, que es el TUP. Y ahí en el TUP describe claramente qué tipo de certificación ambiental van a dar, ¿no? Ya sea a nivel nacional, regional o local. Entonces, vamos a tener también la presencia de los opinadores técnicos, que son en ese sentido el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que es el CERNAM, y la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Que van a dar una opinión vinculante en función al proyecto que se está presentando. Entonces, va a haber un informe previo, ¿no? De acuerdo al proyecto que se va a ejecutar.
Las CEFAs son las entidades de fiscalización ambiental. Entonces, estas autoridades de supervisión, fiscalización y sanción ambiental, desde el inicio de las obras hasta la ejecución del proyecto, que vendría a ser una EFA regional o una EFA local. La EFA regional están en los gobiernos regionales. Entonces, ¿cómo realizan esa supervisión? A través de las direcciones regionales, y hay otras competencias que tienen específicamente el gobierno regional, en función a los instrumentos de gestión ambiental que van a aprobar. Entonces, claramente tenemos que conocer, ¿no?, esas acciones. Luego también tenemos a la EFA local, ¿no?, que también vamos a tener por los gobiernos locales. Entonces, está relacionado al artículo 80 de la ley, en este caso de la Ley Orgánica de Municipalidades. Vamos a encontrar también entidades autorizadas para elaborar los estudios de impacto ambiental. Entonces, vamos a encontrar a las consultoras ambientales, ¿no?, que son las personas naturales o jurídicas inscritas en los registros de autoridades competentes, autorizadas para elaborar los estudios ambientales, ¿no? Entonces, ¿dónde están inscritas? En ese sentido, en el Ministerio del Ambiente, en el SENACE, están inscritas ya las empresas consultoras con personería natural o jurídica para que puedan elaborar los estudios de impacto ambiental, ¿no? Luego tenemos los titulares del proyecto, que puede ser una empresa, un consorcio, una institución, persona natural o conjunto de personas. Titulares proponentes de un proyecto de inversión en el marco del CIA y representantes de la sociedad civil, ¿no? Vamos a encontrar a estos actores. Entonces, si ustedes observan, aquí estamos encontrando pues prácticamente al Estado, en la sociedad civil y el administrado, que vendría a ser la empresa. El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿quiénes participan? En el ámbito del CIA es un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales de un proyecto de inversión, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar a las autoridades competentes, como es el Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Defensa, Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En las autoridades regionales vamos a encontrar a los gobiernos regionales. De acuerdo al artículo 18 de la ley del CIA, corresponde a la autoridad regional y local emitir la certificación ambiental de los proyectos de los que, dentro del marco del proceso de descentralización, resulte de su competencia, ¿no? Como les decía, ya de acuerdo al proceso de transferencia, han sido delegados y estos también tienen que estar implementados. Nuevamente, ¿dónde los vamos a encontrar? En el TUPA. En el TUPA regional, porque tienen ahí ya descentralizada algunas actividades relacionadas a estudios de impacto ambiental específico, ¿no? Y eso tiene que estar normado. Si no está normado, se tiene que actualizar esos documentos de gestión. Y las autoridades locales, tenemos a los gobiernos locales, son las municipalidades provinciales y distritales, ¿no? De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades. Que generalmente vamos a observar, tal vez cuando se empieza a formular un proyecto de inversión pública, ellos son los que van a proporcionar un documento muy importante, que es la licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, un documento muy importante. Luego tenemos la ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en la ley número 27446. En el artículo 3 nos habla de la obligatoriedad de la certificación ambiental, ¿no? Que debe de tener, en este caso, el administrado, para poder ejecutar
un determinado proyecto de inversión pública. Entonces, es muy importante también analizar la clasificación de los proyectos de inversión pública de acuerdo al riesgo ambiental. En el artículo 5, los criterios de protección ambiental, y el artículo 10 nos da el contenido de los estudios ambientales, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí, es muy importante el contenido del estudio ambiental en el reglamento, el artículo 18, ya del reglamento, nos habla las políticas, planes, programas que se someten a evaluación de impacto ambiental. Entonces, ahí nos indica quiénes están sujetos en ese sentido a un proceso de evaluación. Vamos a encontrar tal vez proyectos de inversión pública, proyectos de inversión privada o de capital mixto, que van a ser susceptibles a generar tal vez algún impacto negativo significativo. Luego tenemos en el artículo 21 la actualización del listado de inclusión de proyectos de inversión pública sujetos al CIA. Entonces, ahí vamos a encontrar todos los proyectos que se van a ejecutar y que deben de tener un estudio de impacto ambiental según la categoría, que puede ser un estudio de impacto ambiental detallado, semidetallado, ¿no? O una declaración de impacto ambiental según corresponda. Para ello es muy importante que la autoridad competente nos pueda indicar qué tipo de estudio vamos a realizar. Luego tenemos en el artículo 21, bueno, hemos hablado del artículo 23, proyectos, actividades, obras no comprendidas en el CIA. En ese sentido, sin perjuicio a lo señalado, nos indica la normativa legal que aquellos proyectos que no estén comprendidos en el CIA deben ser desarrollados con el marco legal vigente, ¿no? Entonces, debiendo el titular cumplir con las normas generales, ¿no? Por ejemplo, tal vez si mi proyecto es pequeño, no está sujeto a poder sacar un instrumento de gestión ambiental, entonces tengo que controlar pues mis emisiones, ¿no? Atmosféricas, los vertimientos, un adecuado manejo de residuos sólidos, el control de ruido, ¿no? Porque generalmente cuando se ejecuta un proyecto, si nosotros cuando estamos realizando las labores de cada proyecto, realizamos impactos negativos según el área de influencia y la población está cercana y son los primeros que se van a quejar, ¿no? Entonces van a presentar una denuncia en el gobierno local o tal vez en el gobierno regional o en el sector competente, indicando, ¿no? Se está desarrollando esta actividad, pero nos genera este malestar. Entonces ahí es cuando se interviene y nos van a decir que no, esta actividad no está sujeta a obtener una certificación ambiental, pero no por ello me va a permitir en ese sentido que voy a estar ajeno a no cumplir con los controles de las emisiones, ¿no? Entonces es muy importante por ello desarrollar nuestros planes de manejo ambiental. Luego tenemos la clasificación de proyectos de inversión, ¿no? En el artículo 36, lo vamos a poder observar qué tipo de categorización hay, y la clasificación anticipada y de los términos de referencia para proyectos con características comunes. Entonces, ahí es muy importante que la autoridad competente puede emitir normas de manera anticipada de los proyectos de inversión, ¿no? Y aprobar los términos de referencia. Entonces, ¿qué es la evaluación de impacto ambiental? Podríamos definir que es un proceso participativo,
¿no? Entonces, técnico, administrativo, destinado a prevenir, minimizar, corregir o mitigar e informar acerca de los potenciales impactos ambientales negativos que pudiera generarse producto de las acciones realizadas, ¿no? Entonces, de acuerdo a los proyectos de inversión, asimismo puede intensificar sus impactos positivos e incidir en la selección de una mejor alternativa. Entonces, ¿cuáles son esos instrumentos de gestión? Vamos a encontrar la declaración de impacto ambiental, que es el DIA, que es una categoría 1, y la DIA es un estudio de impacto ambiental de proyectos de inversión, las cuales son actividades que prevén una generación de impactos ambientales negativos leves. El estudio de impacto ambiental semidetallado es un estudio de impacto ambiental para proyectos de inversión y actividades donde se va a prever una generación de impactos ambientales negativos moderados. El estudio de impacto ambiental detallado, categoría 3, es un estudio ambiental para proyectos de inversión y actividades en las cuales se prevé una generación de impacto ambiental negativo alto. Y la evaluación ambiental estratégica es una evaluación ambiental que tiene por objeto internalizar la variable ambiental en las propuestas de políticas, planes y programas que formulen las instituciones del Estado. Entonces ahí es muy importante que se dé esta evaluación ambiental estratégica como herramienta preventiva de gestión ambiental en los niveles de decisión que correspondan, el mismo que deberá ser revisado, evaluado y aprobado por el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, aquí es muy importante definir, ¿no?, cómo el administrado va a elaborar estos instrumentos de gestión ambiental, conducentes a obtener una certificación ambiental. Que generalmente, en función al tipo de proyecto, se va a hacer la consulta al sector competente y se va a solicitar los requisitos que necesito para poder elaborar, o los términos de referencia, ¿no?, para poder elaborar mi instrumento de gestión ambiental para poder obtener una certificación de impacto ambiental. Entonces, ¿cuáles son esas categorías del CIA? La categoría del CIA, en ese sentido, son todos los proyectos de inversión pública y privada que puedan causar impactos y deben contar previamente con una certificación ambiental. Entonces, ¿cuáles son esos proyectos de inversión? Los proyectos de inversión se clasifican en 3 categorías. Categoría 1, categoría 2, categoría 3. Entonces, en la categoría 1 encontramos la declaración de impacto ambiental. En la categoría 2 encontramos la evaluación del impacto ambiental semidetallado. Y en la categoría 3 encontramos al estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, los que tenemos el impacto leve y el impacto moderado, estos estudios de impacto ambiental van a ser, en este caso, revisados por el sector competente, que tenga competencia en materia ambiental, y aquellos que vamos a encontrar, los que son estudios de impacto ambiental detallados, y son impactos significativos, los evaluará el SENACE, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental. Vamos a ver un video de clasificación de proyectos de inversión. Un momento, por favor.
evaluados adecuadamente y se deben establecer medidas de control, prevención y monitoreo. Necesitamos personas impactos ambientales estamos teniendo con la actividad. De impacto ambiental. A la impactos ambientales negativos les corresponde un estudio de impacto. Categoría 3. Impactos ambientales negativos significativos. Para saber a qué categoría corresponde un proyecto de inversión, lo primero es la clasificación del proyecto. Existen dos modalidades para clasificar los proyectos. La clasificación anticipada de actividades comunes se aplica cuando el Estado ha establecido una norma en una matriz de clasificación dependiendo de las características por ejemplo, los proyectos de trabajadores cuentan con clasificación anticipada. Esta es una declaración de impacto ambiental para alguien o medidas que era un estudio de impacto ambiental en la imagen. Este tipo de estudio ambiental responde a un determinado de la que Bueno, nuevamente no. Les voy a mandar entonces el video para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Ya? Parece que está mal. Acá, otra vez hay un ratito. A ver. Y ahí les dejo el enlace del video para que ustedes los puedan ver. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. ¿Tendrán alguna pregunta al respecto hasta aquí? ¿O todo está claro? Entonces continuamos. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poder observar cómo vamos a desarrollar, en este caso, cuando vamos a ejecutar un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, los proyectos de inversión pública es necesario, tenemos que conocer previo si requiere de un estudio de impacto ambiental o no requiere. Entonces, para ello, tenemos que evaluar y solicitar, pues, ¿no? En este caso, al sector competente, si el proyecto de inversión pública que vamos a desarrollar está sujeto a una certificación ambiental en el marco del CIA. Entonces, para ello tenemos que revisar el listado en este caso, de los proyectos de inversión. A ver, voy a mostrarles el listado para que podamos comprender, ¿no? De dónde podemos decir qué proyecto de inversión pública está sujeto a un estudio de impacto ambiental y cuál no. A ver, un momento. Ya, en este caso, por ejemplo, cuando ejecutan proyectos sin impacto ambiental, pero para ello, en lo que son carreteras, debemos primeramente ir al sector competente. Tal vez ahí va a ser una ficha, nada más, ¿no? Donde vamos a poner una ficha informativa.
se debe de consultar siempre al sector competente, que ahí que sería al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los que vamos a tener que elaborar una declaración de impacto ambiental, ¿no? Porque ese es el instrumento de gestión más bajo, ¿no? Y caso contrario, si nos indica no, entonces ya tenemos siempre tenemos que prever, cuando estamos haciendo alguna obra de mejoramiento, que vamos a estar sujetos a una fiscalización, ¿no? O una supervisión por el sector competente. Y nos van a solicitarnos si estamos haciendo una obra de mejoramiento. Y ahora, ¿cómo vamos a demostrar que no tiene un impacto ambiental? Tengo que hacer una matriz de valorización, ¿no? Entonces, en esa matriz de valorización vamos a poder decir que los impactos son leves. Ese sería mi documento. Y siempre gestionar al sector competente y decir, esta es la actividad que vamos a desarrollar. Porque cuando estemos ejecutando, nos podemos ser sujetos, en este caso, a acciones de supervisión, que generalmente va a estar relacionada cuando existe una denuncia, ¿no? Existe una denuncia ambiental, ahí nos van a controlar. Caso contrario, no vamos a estar sujetos a una supervisión, pero de todas maneras debemos de elaborar en este caso, nuestros instrumentos de gestión ambiental, ¿ya? Vamos a revisar primeramente el listado que les estaba diciendo. Un momento, por favor. Entonces aquí, por ejemplo, hemos entrado al listado de inclusión de proyectos de inversión sujetos al CIA. Entonces, ¿cómo hemos ingresado aquí? Ingresamos a la página web del Ministerio del Ambiente. Aquí tenemos la ley y el reglamento del CIA. Y lo que buscamos es que buscamos el listado de inclusión de proyectos de inversión sujetos al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar? Aquí vamos a encontrar. Hacemos clic y aquí vamos a encontrar la relación, donde dice primera actualización del listado de inclusión de proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Hacemos clic y aquí vamos a encontrar, ¿no? la relación de los proyectos que están sujetos a evaluación de impacto ambiental. Esperemos que cargue. Entonces, generalmente el titular debe presentar, en este caso al sector, la solicitud de clasificación de su proyecto, ¿no? Ante la autoridad competente, y debe contener además algunos requisitos, ¿no? Tal vez ahí podríamos ver los datos generales del titular, la descripción del proyecto, aspectos del medio físico, biótico, social, cultural, el plan de participación ciudadana, las medidas de prevención, la descripción de los posibles impactos ambientales, plan de seguimiento y control, plan de cierre y el cronograma de ejecución y el presupuesto de implementación, ¿no? Entonces, eso es, y el recibo de pago obviamente que va a requerir, ¿no? Entonces, es muy importante, generalmente siempre se coordina con el sector competente para poder deslindar, pues, responsabilidad, como mencionaba, ¿no? Que no genera, impactos ambientales, pero ¿cómo podemos evidenciar que es, leve? Tenemos que realizar por lo menos una medición, ¿no? O elaboramos nuestra ficha, técnica, ambiental, ¿no? Que van a ser, leves. Y eso es lo que podríamos presentar, ¿no? A ver, un momento. Listo, aquí tenemos. Entonces es del 2011 y aquí está la relación, ¿no? Estos son, por ejemplo, esta es la primera actualización de inclusión de proyectos. Entonces, por ejemplo, para agricultura, ¿qué proyectos están? Los cultivos agrícolas, dice desmontado y prensado de algodón, ¿no? Entonces,
¿En qué ámbito? Gobierno regional y gobierno local, donde se va a hacer el trámite, ¿no? Entonces aquí están todas las actividades. Luego de producción y transformación forestal, en turismo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, proyectos de inversión turística, ubicados bienes inmuebles. A ver, vamos a ir a lo que usted estaba mencionando, ¿no? Si es Ministerio de la Producción, luego tenemos aquí a Transportes y Comunicaciones. Construcción de proyectos de infraestructura de transporte de alcance nacional, carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y helipuertos. Rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de transportes de alcance nacional o macro regional. Construcción de puentes y túneles. Rehabilitación y mejoramiento de puentes y túneles pertenecientes a la red vial nacional. Obras de menor envergadura dentro del derecho de vía. Mantenimiento de proyectos de infraestructura, actividades de dragado en instalaciones portuarias, infraestructura de transporte urbano, tales como vía expresa, semiexpresa, ferrocarriles urbano y suburbano, túneles e intercambios viales, ¿no? Obviamente que ahí sí no hay, como usted menciona, ¿no? No tenemos para que pueda estar sujeto a un estudio de impacto ambiental. Entonces, con una ficha técnica ambiental, ahí podríamos sustentar en el caso que nos van a supervisar. Siempre tenemos que prevenir para que no podamos estar sujetos a una sanción. Entonces, aquí es donde ustedes se amparan con este documento que no requiere, ¿no?, esa actividad. Y otra forma para poder deslindar es hacer la consulta con un oficio al sector competente que vamos a desarrollar esta actividad y que nos indique con documentos si requiere o no requiere un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Entonces, ahí ya deslindamos prácticamente las responsabilidades, ¿no? Pero en sí esa es la ficha que vamos a utilizar. Entonces, aquí ya hemos revisado la lista de inclusión. Si está sujeto al CIA, entonces tiene que tener tal vez puede tener una certificación anticipada. Si es así, vamos a ver la declaración de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental semi-detallado y estudio de impacto ambiental detallado. Estos documentos se presentan al sector competente o según corresponda, si es SENACE, para obtener la certificación ambiental. En cuanto no esté sujeta al sistema de evaluación de impacto ambiental, podemos elaborar un estudio de impacto ambiental contenido mínimo del anexo 6 y la entidad aprueba el expediente técnico que emite una opinión vinculante, ¿no? En este caso al sector competente. Y como les decía, ¿no?, tenemos que ir al sector competente y con documento decir, esta es la actividad, ¿requiere o no requiere? Entonces ellos ya nos dicen, sí requiere, no requiere. O tal vez vamos a poder implementar acciones mínimas para poder desarrollar acciones de control ambiental. Entonces, la evaluación del impacto ambiental, tenemos un estudio de impacto ambiental semi-detallado hasta 40 días hábiles para la revisión y evaluación por el sector, hasta 30 días hábiles para la subsanación de observaciones y hasta 20 días hábiles para la expedición de la resolución respectiva, ¿no? El estudio de impacto ambiental detallado es hasta 70 días hábiles, 30 días hábiles para la subsanación de observaciones, 20 días hábiles para la expedición de la resolución respectiva, ¿no? Entonces, en el caso que requiera opinión técnica del CERNAM, del ANO, del CERFOR, ¿no?, o del Ministerio de Cultura, entonces vamos a requerir, pues, opinión técnica de los opinantes para luego se recepciona estos documentos y luego se da los resultados, ¿no? La resolución puede ser desaprobatoria o una resolución aprobatoria que es conducente a la certificación ambiental y el titular debe comunicar el inicio de obras dentro de los 30 días hábiles luego de haber indicado la obra. La vigencia de la certificación ambiental es de 5 años, ¿no? Y la certificación ambiental pierde vigencia si no inicia la obra en 5 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, tramitamos nuestra certificación ambiental y está aprobado,
Entonces ya lo puedo ejecutar. En el caso que durante ese lapso de 5 años no lo he ejecutado, ya tengo que presentar un nuevo expediente para obtener la certificación ambiental correspondiente. Entonces vamos a hacer un receso de 15 minutos para continuar con la actividad. ¿Ya? Entonces hacemos un descanso, una pausa. Vamos a continuar. En este caso, en relación a la pregunta que estaba indicando hace un momento, justamente estaba revisando la página web y refiere que para obras menores, por ejemplo, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, este es el contenido de la elaboración de la ficha técnica socioambiental, que es el FITSA, para proyectos, actividades o servicios sobre mejoramiento de infraestructura vial interurbana, red vial vecinal menor o igual a 10 kilómetros sin trazo nuevo. Entonces, esto tendríamos que aplicar para poder evaluar los impactos ambientales. Esta ficha, en este caso, es elaborada, FITSA, es elaborada por un equipo de profesionales y conformados por especialistas ambientales y también del componente ambiental. En este caso, donde la vamos a presentar en la Dirección General de Ambiental, como les decía, siempre es bueno consultar al sector competente, y aquí nos da el contenido, ¿no? La información general del proyecto, la elaboración de la ficha, quiénes son los responsables o especialistas que van a elaborar, la ubicación del proyecto, características actuales de la infraestructura, de la vía, ¿no? Entonces acá está una descripción clara, breve de donde se va a desarrollar el proyecto. Precisamos si el proyecto incluye mejoramiento o rehabilitación, ¿no? ¿Cuáles son esos componentes? Componentes auxiliares, ¿no? Tal vez ahí va a haber un campamento de patio máquinas, área de influencia del proyecto, ¿no? Entonces, tenemos que, aquí vemos el componente ambiental y social, agua, aire, suelo, flora y fauna, ¿no? Y ahí vamos a indicar, pues, el impacto, ¿no? Que va a ser leve. Entonces, aquí les voy a pasar, en este caso, por el WhatsApp, acá el mensaje para que ustedes puedan descargar, ¿no? Entonces, esta información relacionada a este componente, ¿ya? Entonces, ahí es lo que tenemos que elaborar para obras menores, obras de mejoramiento, ¿no? Que este es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, vamos a continuar con la sesión. Entonces, en este caso, la resolución para lo que es la evaluación de impacto ambiental, en las cuales aquí nos indica, ¿no? Por ejemplo, esta resolución es para ratificar una propuesta de clasificación de proyecto, ¿no? ¿Quién lo está otorgando? Está aprobando, ¿no? Mediante certificación, y quién lo aprueba, en este caso el área de la evaluación ambiental para proyectos de infraestructura del SENACE, ¿no? Esa es una resolución de aprobación del proyecto. Entonces, el SENACE es el ente rector, es una entidad técnica pública especializada adscrita al Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, es integrante del CIA, es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente. También estaba colocándoles un video, a ver, vamos a ver si ya se ha mejorado la línea. A ver, un momento. Este es del SENACE. Si no logran verlo, nuevamente les paso el link. Escuchar si es que está video de SENACE. Ahí está. A ver, vamos a ver si es que lo podemos ver.
nuestras vamos más de dólares en inversiones desde la creación del SENACE. Así, impactaron positivamente el crecimiento del país. En el SENACE realizamos la participación ciudadana efectiva con calidad técnica en los procesos de certificación ambiental para escuchar la voz de todos. Por ello, acompañamos más de 600 talleres participativos de históricos con la participación de más de 30.000 ciudadanos desde el inicio de condiciones de ciudad, con innovación, transparencia y diálogo continuo. Además, en medio del emprendimiento estamos mirando no presenciales y semipresenciales. En fecha, se cumplió la meta de implementar estrategias de social para la participación ciudadana efectiva, como la avanzada social, prevención de conflictos, articulación regional y emisiones interculturales. A la par, fortalecimos las capacidades de los representantes de 18 comunidades regionales, capacitados a la mediante 27 talleres y consolidamos el aula intercultural. Es importante saber que, a la fecha, ningún estudio del impacto ambiental detallado evaluado por el SENACE está en el reporte de conflictos sociales de la Secretaría de Pueblo. Fortalecido la mentalidad única de socialización ambiental de los efectos de los recursos ambientales y la construcción promocional de técnicos. Contamos con nuevas estrategias de comunicación como el canal digital, que deja a disposición de la ciudadanía el acceso a la información sobre los talleres y audiencias públicas de participación ciudadana en sus comunidades. El programa de SENACE difunde conocimientos sobre la certificación ambiental a todas las públicas y a redes sociales. La obra de interpretación en lengua de señas para máxima información. En 2021 alcanzamos picos superiores a reportarse en los comentarios. La proyección apunta a seguir creciendo. Nuestros servidores están satisfechos con la comunicación interna y los viernes académicos ya son parte de nuestra cultura interna para compartir conocimientos. Con perseverancia, el SENACE posicionó en el desarrollo profesional. Recibe la red cerca de fortalecer la internacional. No hay un estudio de participación, hemos incrementado la relación con relación a la religión de 2019. El 94% de los resultados conoce al SENACE. El 74% tiene muy buena opinión de la entidad. En general, el 70% considera rigurosa la información data de las aguas. Nuestros atributos más destacados son el 70% transparencia, 69% confianza, 17% calidad de vida. Por todo ello, los entusiasmos concretos como la retención del talento, la modernización, unidad de transferencia de funciones de sectores al SENACE, mejorar las formas tecnológicas y la interoperabilidad. Porque somos una comunidad. Listo. Continuamos. Entonces, el SENACE tiene a su cargo revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? Los informes técnicos sustentatorios y el plan de participación ciudadana. Las respectivas actualizaciones y modificatorias, solicitud de clasificación y el acompañamiento en la elaboración de la línea base. Entonces, la transferencia de funciones, de acuerdo al cronograma, ha sido modificado de acuerdo a lo adoptado en el Consejo Directivo de la sesión 13, en este caso en función a lo que es el Ministerio del Ambiente. Ha habido ya transferencia de funciones de los diferentes sectores, ¿no? de los proyectos donde va a tener injerencia el SENACE.
del Ministerio de Energía y Minas, que fue en el 2015, inicia sus funciones, ¿no? Del 28 de diciembre del 2015, ya el SENACE otorga certificación ambiental para los estudios de impacto ambiental detallados. Luego, para el 2016, ya hay la transferencia de transporte y comunicaciones, ¿no? Entonces inicia el 14 de julio de 2016, luego agricultura y posteriormente vivienda y construcción. Para el 2017 está relacionado a actividades de saneamiento e industria, 2018 pesca, 2019 salud y comunicaciones y el 2020 comercio, turismo y defensa, ¿no? Entonces ya se ha desarrollado ya ese marco de transferencia de funciones para el SENACE. Entonces, ¿cuál es la función del SENACE? Aprobar los estudios de impacto ambiental detallados de acuerdo a lo establecido en la ley de creación del SENACE. Solicitar cuando corresponda opinión técnica a las autoridades con competencias ambientales y absolver las solicitudes de opinión que se formulen conforme a la ley. Implementar la ventanilla única de certificación ambiental en los procedimientos de aprobación de estudios de impacto ambiental. Evalúa y aprueba la certificación ambiental global, así como las actualizaciones, modificaciones y ampliaciones, ¿no? Administra el Registro Nacional de Consultoras Ambientales y el Registro Administrativo de Carácter Público y actualizado. Formula propuestas de mejora continua para procesos de evaluación de impacto ambiental. Aprueba la clasificación de los estudios ambientales en el marco del CIA y coordina con las entidades, autoridades opinantes técnicos de la emisión de informes técnicos para la expedición de certificación ambiental global. ¿No está compartiendo? Disculpe. Sí estamos compartiendo. A ver, un ratito. Vamos a ver. Nuevamente. Ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí se observa. Ya, entonces, estas son las funciones del SENACE que les estaba mencionando. Ya, ahora sí. Pero quería ingresar para que ustedes puedan observar dónde podemos encontrar las consultoras. Voy a ver si es que lo pueden observar. Sí observan lo que hago, ¿no? ¿Observan? Ya, entonces voy a volver a... Creo que se hace por ventanitas. Ya, ahora sí observa. Entonces, cuando ustedes necesitan poder tal vez solicitar el servicio de una consultora, ingresamos aquí al Registro Nacional de Consultoras Ambientales del SENACE. El SENACE es quien administra. Otra vez vamos a ver. Aquí está, ¿no? El Registro Nacional de Consultoras Ambientales, y aquí van a requerir, ¿no? Por ejemplo, vamos a entrar para Tacna, ¿no? Entonces en minería y buscamos, ¿no? Y aquí están todas las empresas, ¿no? Tenemos 3 empresas, Ambesco, Ecotacna y Oceanic. Vamos a ir ahora para, en este caso, para San Martín, buscar y encontramos estas empresas, ¿no? Borbor, Consultores Ambientales de la Selva, ¿no? Esas son, y esa es una forma, ¿no? Y aquí ustedes van a encontrar los teléfonos para que puedan hacer el requerimiento de las empresas, ¿no? A ver, vamos a ver la parte de energía. Buscamos. Y aquí está, ¿no? Toda la parte de energía.
Y así es como ustedes van a encontrar, ¿sí? Para que puedan consultar con qué empresa, porque cuando nos elaboran los estudios de impacto ambiental, o ya sea una declaratoria de impacto ambiental, o un guía detallado, semidetallado, tenemos que ir al SENACE y solicitar los servicios de estas empresas, que ya están acreditadas por el SENACE, ¿no? Tienen una certificación. Por ejemplo, vamos aquí, ¿no? Para esta empresa, ahí ustedes, nos va a dar la resolución que nos indica, ¿no? La ficha de SENACE y nos indica, por ejemplo, la razón social es el nombre de la empresa y para qué actividades, qué procedimientos, ¿no? Tiene para electricidad, hidrocarburo, transporte y en la construcción, residuos sólidos y minería. Entonces, puede realizar, y este es su equipo profesional multidisciplinario, ¿no? Entonces, aquí está, él todo, prácticamente él es como persona natural, pero está inscrita, ¿no? Entonces, es una forma como ustedes pueden acceder, en este caso, y solicitar esos servicios. Ya, a ver, vamos a nuevamente ahora continuar. Ya, listo. Ya vimos el de SENACE, ahora tenemos la plataforma en línea, lo que les estoy mostrando. Prácticamente el administrado puede solicitar por intermedio de la plataforma la clasificación, aprobación de una TDR, el acompañamiento y elaboración de línea base, la evaluación de modificaciones o ampliaciones de proyecto, vía informe técnico sustentatorio, ¿no? La evaluación de un guía detallado, los términos de referencia. Entonces, también vamos a tener la comunicación de el administrado y el SENACE podrán realizar las diferentes comunicaciones en el acompañamiento de supervisión, ¿no? Evalúa el SENACE, van a poder evaluar en línea la clasificación y aprobación del TDR. A ver, vamos a entrar un momento al SENACE. Ya, listo. Entonces aquí estamos en el servicio en línea del SENACE, ¿no? Y aquí tenemos lo que nos mencionaba, ¿no? Esta es la ventanilla única, cómo hacemos, hay que solicitar el usuario y contraseña cuando vamos a iniciar trámites, ¿no? Tal vez vamos a presentar un estudio de impacto ambiental. Este es el tipo de persona, datos de personería jurídica, ¿no? Entonces, que vamos a llenar, datos generales de la empresa, el acceso y los datos de vigencia poder. En el caso tenemos, pues, va a haber una tercera persona para que pueda realizar el trámite. Ay, un ratito. Y acá tenemos los servicios en línea, acceso a la información pública, libre de solicitud de reunión técnica, ¿no? Acá vamos a reunirnos cuando queremos hacer una consulta con los responsables del SENACE, ¿no? Y lo bueno que solicitas la reunión, ellos te están llamando vía telefónica eh, sobre qué trámite vas a realizar, ¿no? Entonces, eso sí es en tiempo real, te atienden, en este caso lo del SENACE. Luego tienes acá las denuncias, verificación de documentos firmados, mapa de proyectos, acá están los registros en línea, consulta de tu trámite, consulta de visitas, ¿no? Entonces, esa es una forma como el SENACE nos brinda, ya no hay necesidad de que estemos viajando hasta Lima, ¿no? Y simplemente a través de esta ventanilla única, ¿no? Entonces, puedo hacer el seguimiento al expediente que hemos presentado, ¿ya? Entonces, continuamos.
Entonces aquí tenemos una vista de la plataforma, ¿no? Que ya les he mostrado. Ingresa a la plataforma, creación de usuario, la información que es referenciada, consulta ciudadana, registro de IGAPRO y manuales de usuario. Este es para la plataforma en línea, consulta de los proyectos ingresados en línea, ¿no? Que es en el SENACE. Es la búsqueda de proyectos. A ver, ingresamos otra vez. Ojalá que se pueda observar. A ver un momento. A ver, vamos a entrar. Y así estamos observando, ¿no? Por ejemplo, aquí es el módulo de consultas. Vamos a poner la empresa, el título del proyecto, ¿no? Y aquí nos dicen qué proyectos vamos a revisar, ¿no? Fecha de presentación, esos son con los datos. Eso es el módulo de consulta cuando ustedes han presentado su expediente para trámite de certificación ambiental, ¿ya? Entonces, todo lo encuentran en la página web. Un momento, por favor. Listo. Entonces, ¿cuáles son los órganos de línea del SENACE? Vamos a encontrar la Dirección de Certificación Ambiental, que es la dirección que evalúa y aprueba el estudio de impacto ambiental detallado, la certificación ambiental global, íntegramente, en este caso, en todos sus componentes, la Dirección de Registros Ambientales, que administra el Registro Nacional de Consultoras Ambientales y el Registro Administrativo de certificaciones ambientales. Entonces, la Dirección de Gestión Estratégica propone e implementa acciones técnicas, tecnológicas y normativas que permitan mejorar los procesos de certificación ambiental, ¿no? Entonces, la certificación ambiental global y la ley número 30327. Entonces, la certificación ambiental global, que es Integra Ambiente, prácticamente es un solo procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, en las cuales la evaluación y aprobación de un representante representa un esfuerzo por incrementar la eficiencia de la administración pública, ¿no? Entonces, como que nos va a permitir, pues, obtener una certificación ambiental de manera global, ¿no? Tal vez para un proyecto del sector transporte, agricultura, de hidrocarburos, vivienda, electricidad y minería, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a poder articular? Entonces, se respeta el proceso de la participación ciudadana de todo estudio de impacto ambiental detallado y debe tener el procedimiento administrativo a cargo del SENACE, aprueba el EIA y lo incorpora hasta 14 permisos ambientales, ¿no? Entonces, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Es obtener una certificación ambiental global, donde vamos a tener la participación de los diferentes sectores. Para ello, el marco regulatorio, tenemos la ley 30327,
que es la Ley de Promoción de Inversión para el Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible, que crea el Integra Ambiente. El Decreto Supremo 05 de 2016 del MINAM es el reglamento del título 2 de la Ley 30327 que regula el procedimiento de Integra Ambiente. Y la Resolución Ministerial 184-2016 MINAM regula el contenido mínimo de Integra Ambiente, ¿no? Entonces, el Integra Ambiente entró en vigencia el 2 de septiembre de 2016 y el primer expediente ingresó el 27 de septiembre del 2016. Entonces, ¿cómo es la certificación ambiental global Integra Ambiente? Entonces, para ello, está en función al marco de la Ley de Promoción de Inversiones para el Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible. La certificación ambiental global se crea el procedimiento de certificación ambiental global que se enmarca dentro de los principios de eficiencia, eficacia, ¿no? y sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, para incorporar progresivamente en un solo procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, como les mencionaba, ¿no? Busca integrar un solo procedimiento y es para poder incrementar la eficiencia de la administración pública. Ya no vamos a demorar mucho tiempo en obtener la certificación ambiental. Entonces, es muy importante por ello que ha salido esta normativa legal para poder sacar esa certificación ambiental global. Un actor muy importante que va a participar es el SENACE, que es el órgano competente para emitir la certificación ambiental global de los estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? A través de la ventanilla única de certificación ambiental. La revisión del estudio ambiental, el plazo que tiene el SENACE para revisar este expediente para la expedición de la certificación ambiental es de 150 días hábiles, contados a partir de la presentación del estudio ambiental, ¿no? El reglamento establece casos excepcionales en los cuales se podrá ampliar el plazo a 30 días hábiles, ¿no? Dependiendo de las observaciones. El titular del proyecto, para este caso, el titular de los proyectos de inversión, los plazos que rigen para la subsanación de observaciones son aplicables a disposiciones específicas y exigibles. El reglamento de la certificación ambiental global regula el contenido del expediente de la certificación ambiental global a efectos que se ajuste a los requisitos técnicos necesarios para la evaluación y aprobación del estudio ambiental, ¿no? El organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el OEFA, es la entidad de fiscalización ambiental competente y mantienen las funciones de fiscalización ambiental según la legislación aplicable, ¿no? Entonces, las entidades autoritativas son competentes para fiscalizar los títulos habilitantes que conforman la certificación ambiental. Entonces, la certificación ambiental, que es el Integra Ambiente, el objetivo es integrar progresivamente en un solo procedimiento administrativo la evaluación y aprobación del estudio de impacto ambiental y los títulos habilitantes. Por ejemplo, los permisos integrados. Tal vez necesitamos un permiso que nos dé, por ejemplo, un permiso de uso de agua. ¿Quién me lo va a dar? En este caso, la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Entonces, esos pueden ser los permisos integrados. Entonces, el SENACE evalúa y aprueba la certificación ambiental y coordina con estas entidades autoritativas y opinantes técnicos. Estas entidades autoritativas vamos a encontrar a la ANA, al CERFOR, DIGESA, DICAPI y el OSINERMIN. Y los opinantes técnicos, en función cuando van a emitir opinión vinculante o no respecto al estudio de impacto ambiental. En este caso vamos a tener al ANA, al CERNAM, Ministerio de Cultura, el Ministerio de Agricultura, entre otros. En ese caso, cuando hablamos de un título habilitante, es el acto administrativo
en las cuales se va a otorgar, ¿no?, por el sector competente, relacionado pues al uso de los recursos, ¿no? Entonces sí permite a las, ya sea al administrado que está gestionando ese permiso para el aprovechamiento sostenible de los recursos, ¿no? Entonces, eso sería. Entonces, la certificación ambiental, si como administrado vamos a solicitar una certificación ambiental global del Interambiente al SENACE, ¿qué ventajas tiene esta certificación ambiental? Optimiza la coordinación interinstitucional, o sea, de manera articulada, el SENACE ya coordina con los sectores competentes para que puedan ya emitir una opinión, y ustedes han observado el tiempo, ¿no?, en que van a evaluar el expediente. Ahorra tiempo para obtener los permisos ambientales. Entonces, ¿qué permisos voy a poder obtener? Tal vez sería un permiso ante la Autoridad Nacional del Agua, un permiso de uso de agua, o tal vez al INC de Cultura, ¿no?, que tal vez estaríamos dentro de un área donde tenemos pues patrimonio cultural. Entonces nos agiliza ese procedimiento, porque generalmente hay permisos que lo estamos ejecutando previo a, ¿no? Entonces ya debemos de tener ese tipo de opiniones. Mejora los criterios técnicos usados entre las entidades, ¿no? Entonces prácticamente ya trabajamos en línea, ¿no? Entonces ya a través de las técnicas de información podemos obtener fácilmente ya los informes técnicos sustentatorios que nos podrían proporcionar los sectores. Reduce posibles contradicciones y duplicidades entre las entidades públicas durante la evaluación. Entonces ya no vamos tal vez a tener un conflicto de opinión. Es muy importante por eso que no debemos llegar, a veces cuando se evalúa un expediente hay una opinión A, una opinión B. Sabemos que cuando el evaluador pueda tener una opinión técnica, pero debemos en este caso, viabilizar a que no lleguemos a un tipo de conflicto por opinión, ¿no? Entonces, si no, ya nuestro expediente pasaría al tribunal, en este caso de controversias, ¿no?, cuando tenemos discrepancias relacionadas a una opinión vinculante en función al tema que estamos desarrollando. Entonces, la certificación ambiental global Interambiente observa que hay una mayor eficiencia en evaluación ambiental. Antes, por ejemplo, es de 120 días hábiles, ahora son 150 días hábiles, pero ya tenemos, puedes obtener hasta 14 permisos, ¿no? Entonces, el estudio de impacto ambiental aprobado y 14 permisos más. Entonces, estos permisos se pueden obtener de las entidades como, por ejemplo, el ANA, ¿no? ¿Qué permisos nos va a proporcionar? Por ejemplo, autorización de uso de agua, ¿no? Opinión técnica vinculada al uso de recurso hídrico, ¿no? También de CERFOR, ¿no? Autorización en este caso de desbroce. DIGESA, ¿no? Entonces, autorizaciones sanitarias, por ejemplo, en función a sistemas de abastecimiento de agua, ¿no?, según corresponda a las competencias. Igual de OSINERMIN, ¿no? Entonces, o ADICAPI. Pero ya vamos a tener ese tipo de permisos que ya son los 14, ¿no?, que va a dar, en este caso, cuando hablamos de un proceso de certificación global, con el SENACE, que es el Interambiente. Entonces, la certificación ambiental global y la ley número 30327, según el artículo 6, es un uso compartido de la línea base, las condiciones del uso compartido de la línea base y las disposiciones complementarias en función a la nómina de especialistas en el SENACE. Entonces, la normativa por sectores es muy importante tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para actividades de explotación, beneficio, labor, general, transporte y almacenamiento de minero, según el Decreto Supremo número 040/2014, Energía y Minas, el artículo 12 dice del fortalecimiento de la gestión ambiental minera.
En el artículo 18 nos menciona de las obligaciones generales para el desarrollo de toda actividad minera, y el artículo 25 la categorización de actividades mineras, ¿no? Y los términos de referencias comunes. Aquí les dejamos el enlace para que ustedes puedan ingresar y revisar la normativa legal. Este es para el sector de vivienda y construcción y saneamiento, ¿no? Del Decreto Supremo número 020-2017 de vivienda. Nos da la clasificación anticipada de proyectos que presentan características comunes o similares de competencia del sector saneamiento, términos de referencia, y también tenemos las normas legales, ¿no? Este es para transporte de los proyectos de inversión de actividades y servicios del sector transporte no sujetos al CIA. A ver, vamos a ingresar a ver a estas. Es justamente lo que preguntaba su compañera. Es lo mismo que justamente es la misma información que les he proporcionado, la ficha actualizada, la ficha técnica socioambiental, ¿no? Lo que les he mostrado. Un momento. Ya, listo. Entonces, esta forma de transportes es justamente la ficha técnica socioambiental la que les he proporcionado, ¿no? Y la reconstrucción de cambios, que es el formato de acciones, ¿no? La modificatoria del decreto legislativo, la 1278 de residuos sólidos, ¿no? Entonces, en el artículo 11 refiere, ¿no? El programa de segregación de la fuente y la recolección selectiva de residuos sólidos. En el artículo 13, el registro de información, en este caso, para la gestión de residuos sólidos municipales y no municipales, que es el SIGERSOL. Requisitos para la presentación de estudios ambientales de proyectos de inversión de infraestructura de residuos sólidos, ¿no? Estos son para los proyectos de inversión relacionados a tratamiento de residuos sólidos no municipales, similares a los municipales, obligaciones del generador, y segregación en la fuente, selección de áreas de infraestructura, ¿no? Condiciones de ubicación de infraestructura y las infracciones. Esto es para que cuando vamos a perfilar un proyecto de inversión relacionado a residuos sólidos del ámbito urbano, ¿no? Entonces, eso sería en relación a la normativa legal aplicable cuando hablamos en términos de un estudio de impacto ambiental. Pero es muy importante por ello siempre conocer, ¿no? Cuáles son los alcances, cómo lo vamos a elaborar. Ya les he mostrado, ¿no? Cómo ustedes ingresan al SENACE, y en el SENACE van a identificar al consultor, ya sea una persona natural o una persona jurídica, que nos puede elaborar estos documentos. Entonces tienen que estar sí o sí registrados ante el SENACE, ¿no? Entonces es un nuevo requisito que pide en este sentido el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, ¿cómo los estudios, quiénes lo van a elaborar? Ahora también tiene que tener la competencia, el profesional, y a la vez debe estar colegiado y habilitado, ¿no? Para que puedan elaborar esos estudios de impacto ambiental. No sé si tendrán alguna pregunta, jóvenes. ¿Preguntas? Entonces, ¿estaría todo claro?
Dime, María. Ya, a ver, un ratito, vamos a ver. La 1065, decreto ley. A ver, un ratito, vamos a ver qué nos indica el decreto ley. ¿Y eso, sobre qué es? Para poder, revisarlo. Es decreto legislativo, ¿no? Ah, pero ese ya ha sido, es de la Ley General de Residuos Sólidos. Pero esa ya no está en vigencia. O sea, cuando teníamos la ley, la 27314, esa es la de residuos sólidos. Y hay una de las modificatorias, que es el decreto legislativo, la 1065. Entonces, esta modificatoria es para poder modificar la Ley General de Residuos Sólidos, la 27314, la cual ya ha sido derogada, ¿no? Entonces, ha sido derogada y solamente ahora hablamos ya de en este caso, de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Entonces, ¿cuál es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos? La 1278. Esa es la que tenemos que aplicar, el reglamento y la ley. Entonces, en función de ello, yo puedo establecer todo lo relacionado a residuos sólidos. Entonces, del ámbito municipal y del no municipal. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, todo estaría claro. ¿Qué necesitamos? No sé, ¿qué es lo que quisiéramos conocer cuando aplicamos el estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, la normativa legal siempre, lo que ustedes tienen que conocer, aparte de dónde presento mi instrumento de gestión para que sea revisado, evaluado, ¿no? En el sector competente. A ver, vamos a entrar para que ustedes puedan observar cómo ingreso, ¿no? Y conocer los sectores. A ver, voy a entrar un minuto. Generalmente, cuando nosotros quiero conocer los requisitos, ponemos a ver Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ¿qué voy a buscar? El TUP. El TUP es un texto único de procedimientos administrativos, ¿no? Que he entrado yo al Ministerio de Energía y Minas, que está aprobado. Entonces ahí me dice, ¿no? ¿Para qué tiene? Por ejemplo, para concesión definitiva de energía eléctrica, me dice. Vamos a entrar para este procedimiento. ¿Qué requisitos? Entonces me va a pedir, hay un formulario de solicitud, la memoria descriptiva, planos completos, calendario de ejecución, presupuesto del proyecto, número de solución aprobatoria, especificación, delimitación, garantía. Antes de iniciar esto, ¿qué debo de saber? El costo del procedimiento, ¿no? Entonces se ingresa por mesa de partes virtual y que debemos registrarnos previamente. Entonces estos son para hacer lo de los pagos. Pero todavía me falta, ¿no? Necesito conocer, por ejemplo, quiero ver el TUP. Acá está el TUP. Entonces, vamos a revisar, a ver está filtrando. Vamos a ver si está completo. No está completo, solamente está acá a ver. Esta resolución.
y solamente tenemos el procedimiento de acceso a la información pública. De manera similar, hay también para las actividades cuando necesitamos conocer, en este caso, todo el procedimiento, ¿no? Porque a veces no existe la necesidad de que viajemos hasta Lima y conocer el procedimiento. Es muy importante en ese sentido cómo verifico o gestiono en el sector competente qué requisitos necesito para tramitar mi... No está, no se observa. Vamos a ver, este no lo vimos, ¿no? Sí lo vimos. Anexo, a ver, vamos a ver. Este debe ser. Acá está, requisitos, actualizar. Acá está completo, ¿no? Entonces vamos a ver. F, E y A. Hay 15, 16. Entonces ahí, por ejemplo, acá me dice, ¿no? Por ejemplo, para una modificación de la concesión de transportes para extensiones y ampliaciones y ramales, ¿qué necesito? Ahí claramente me está indicando una solicitud de acuerdo a formato que nos da en este caso el sector competente, cronograma de trabajo porque debe incluir como mínimo los plazos, la presentación de un estudio de impacto ambiental para su aprobación por la autoridad competente, presentación de estudio de riesgos aprobado por SINDERMIN, presentación de manual de diseño aprobado de SINDERMIN, la presentación de servidumbres requeridas, ejecución de obras, descripción del proyecto, estimado el presupuesto, ¿no? Es el costo financiero y estimados anuales y volúmenes de hidrocarburos a transportar. ¿Cuánto cuesta el procedimiento? 1.506 soles, el tiempo 30 días hábiles y la oficina de administración documentaria donde se presenta, y luego ya viene pues ahí dice la presidencia del ministro de Energía y Minas, ¿no? Entonces, ¿qué viene acá? La autoridad competente para resolver, que es el ministro de Energía y Minas. Entonces, siempre los requisitos que yo voy a requerir está en este documento, para todos los sectores, ¿no? Si voy a tramitar un estudio de impacto ambiental, el texto único de procedimientos administrativos, ahí es donde nos vamos a regir. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuál es la normativa legal para esta autorización de un ducto principal, aquí está la normativa legal que se aplica para esta actividad. Y aquí tenemos prácticamente en función al texto único ordenado de la ley de la 27444, que es la del procedimiento administrativo, ¿no? En este caso, la ley de procedimiento administrativo. Esa es la forma como nosotros verificamos los requisitos que voy a tener, ¿no? Acá, por ejemplo, es evaluación de estudio de impacto ambiental semidetallado para almacenamiento de concentrados y actividades conexas, ¿no? De gran y mediana minería. Entonces, esto corresponde aquí. Solicitud de acuerdo en el CEAL, nos dice, ¿no? Del sistema de evaluación de impacto ambiental en línea. Entonces, ¿quién sería él? SENACE. Entonces, ahí tendríamos que consultar a SENACE, ¿no? Entonces, prácticamente tendríamos que coordinar, ¿ya? Entonces, esa es una forma también de poder conocer cómo yo obtengo la información. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta que